Estamos en nuestro 12º domingo del tiempo ordinario. Seguimos nuestra meditación, profundización, diálogo con esta catequesis rica de Marcos en su Evangelio. El Evangelio de Marcos nos presenta, como la mayor parte de los evangelios, la dificultad de entender el misterio de Cristo y cómo inclusive los discípulos, los apóstoles cercanos a él, tuvieron que andar un itinerario, un camino para descubrir el misterio que se iba desarrollando en la presencia, testimonio, enseñanzas del Señor. Por eso me quedo con esta gran pregunta del final del Evangelio. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta las fuerzas de la naturaleza le hacen caso y lo obedecen? La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de Job, capítulo 38, versículos 1 y luego del 8 al 11. Job es uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, ya lo habíamos presentado en otra ocasión. Se llaman así sapienciales porque su temática gira en torno a la sabiduría, entendida la sabiduría como el arte de vivir. Sabio, por lo tanto, no es quien tiene mucha información, ese sería un erudito como enciclopedia, sino sabio es quien tiene el suficiente conocimiento y experiencia para enfrentar los retos de la vida de una forma positiva y constructiva. El libro de Job trata de hacer un análisis sincero de las crisis constantes de la teoría de la retribución divina. Es decir, lo que muchas veces hemos oído desde chiquitos: Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y claro, eso hace que surja muchas veces en nuestro corazón la pregunta: ¿por qué esta persona que es tan mala le está yendo tan bien? Y este que conozco que es tan bueno, pues parece que constantemente le va mal. Entonces, eso se llama la paradoja moral o la paradoja existencial, ¿no? Que a los buenos les vaya mal y a los malos les vaya bien. El tema del libro, por lo tanto, es el sufrimiento del inocente Job. El mensaje central de este libro es que la respuesta no vendrá de aferrarse a la teoría de la retribución automática, ni buscar una respuesta aceptable a nuestra racionalidad. No lo vamos a ver porque vamos a leer un espacio pequeñito, pero los amigos de Job que le están diciendo: algo debes haber hecho, por eso te está yendo tan mal. Y el pobre de Job, honestamente, ante Dios no encontraba eso. Claro, nos da miedo que no siempre funcione con esa absoluta certeza esta teoría de la retribución. Tampoco nuestra mente, tratando de buscar el sentido del mal meramente desde una perspectiva racional, lo va a encontrar. De eso vamos a hablar en nuestra homilía. La respuesta al misterio del sufrimiento y de todo sufrimiento solo se puede encontrar en la relación íntima con Dios, en el encuentro en silencio con aquel que nos transmite sabiduría. Guardar silencio dejándole a Dios que nos asombre, haciéndonos entender. Un entendimiento que va más allá de las meras frases superficiales de consuelo. Terminamos con una frase de la lectura: el Señor habló a Job desde la tormenta. El salmo que vamos a escuchar es el Salmo 106, que es un himno comunitario de acción de gracias. Cómo Dios ayuda en medio de situaciones difíciles, podríamos decir hasta desesperadas. Presenta cómo diferentes estamentos de personas en peligro, los caravaneros, diríamos nosotros los arrieros, los prisioneros, los enfermos y marineros, ante la situación de temor se les invita a invocar al Señor, subrayando que Dios no deja de escuchar las oraciones de su pueblo, especialmente en sus momentos de dificultad y prueba. Los versículos que oiremos hablan de los peligros del mar, desde luego vinculados con lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Nuevamente vemos el mensaje de que solo el diálogo sincero con Dios nos podrá ubicar en la vida, especialmente en situaciones riesgosas.
Dice el texto del Salmo en uno de sus versículos: den gracias al Señor por los prodigios que su amor hace. La segunda lectura, seguimos recorriendo la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a escuchar un segmento en el cual Pablo defiende su ministerio ante la crítica que nuevos apóstoles hacen sobre la sencillez de Pablo y que no cobrara por su ministerio. Parece un absurdo, ¿verdad? Pero pues así era. Cuando llegaron estos superapóstoles, como los critica Pablo, a quererse quedar con la comunidad de los Corintios, fundada por Pablo, y empiezan a sembrar divisiones, le echan en cara a la gente que Pablo es un donadie, que Pablo es un tejedor de tiendas, que ¿qué derecho tiene que cuando ellos son a lo mejor grandes figuras que han estudiado en academia y demás? Ningunean a Pablo. Yo me quedaría con la enseñanza que la vida y la historia de la salvación nos transmite. Tan sencillo como que no conocemos ni un solo nombre de estos superapóstoles que cobraban mucho por su predicación y que se presentaban como personas importantes. Y el que está presente en el corazón de todas y todos es San Pablo, hombre sencillo, tejedor de tiendas, que de eso vivió toda su vida y dedicó su predicación al Evangelio en gratuidad. El texto de hoy subraya que los motivos que tienen estas personas para minusvalorar a Pablo no se sustentan. Él es tan descendiente de Abraham como ellos, judío de nacimiento y formación y servidor de Cristo. Para Pablo, su mejor tarjeta de presentación como apóstol de Cristo es su amor por el Señor. Un amor que Pablo le aprendió primero a Jesús, quien murió por él cuando Pablo era todavía un pecador. Quien ha muerto a una vida sin amor y ha resucitado al amor de Cristo y con Cristo, ya no puede vivir para sí, sino solo para el Señor. Por eso Pablo no juzga con criterios humanos, sino desde su comunión con Cristo. El amor discernido es el centro de su actuar. Nos quedamos con esta frase del apóstol: quien vive según Cristo es una nueva criatura. Llegamos a nuestro Evangelio, capítulo 4. Jesús calma la tormenta. La catequesis del Evangelio de Marcos, después de las parábolas que describen el reino, recordemos que fue el tema de la semana pasada. El reino, recordemos, es una manera simbólica, poética de describir nuestra relación de comunión con Dios, de común unión con Dios y a través de Dios con los y las demás. Ahora Marcos nos sitúa en un relato de la tempestad calmada, una escena bíblica, una perícopa que nos presenta esta vivencia de los apóstoles. Jesús atraviesa el lago de Galilea con dirección a la ribera oriental. Toda la parte oriental del lago de Galilea no era territorio judío, era territorio de paganos, de infieles, de griegos. Marcos quiere indicar con esto que la buena noticia es para todos los pueblos. Jesús se está dirigiendo a esta región no judía a compartir la buena noticia. Y hay todo este símbolo. Para llegar ahí hay que atravesar el lago. El mar, en la tradición judía, un pueblo que no era marinero y por lo tanto le tenía pánico al mar, era símbolo del caos, del mal, infundía desde luego un profundo temor. La tormenta representa el intento del mal por detener la difusión de la buena noticia. En la tradición cristiana más primitiva ya se veía a la barca como símbolo de la iglesia, que lleva en sí al Señor para darlo a conocer a todos los pueblos. Esta misión no está exenta de peligros. En ocasiones pareciera que son tan grandes esos peligros que incluso se puede llegar a pensar que la barca y sus ocupantes están por naufragar, sobre todo cuando se nos olvida que el Señor está en la barca. En medio de la tormenta, Jesús duerme profundamente, una posible alusión al silencio de Dios que experimentamos muchas veces en medio de situaciones comprometidas. El Señor regaña al viento y éste se calla, se calma.
Su presencia basta como protección para todos del sortilegio del mal para detener su camino. Contrasta la poquedad de los discípulos frente a la decisión y fuerza del Señor. El Señor les muestra el origen de su cobardía. No han aprendido a confiar en Él. Recordemos que eso significa fe. La fe no es un acto meramente mental, es un acto del afecto, confiar. Tener al Señor en la barca basta para estar seguros y seguras. Nos quedamos con esta frase que también utilicé como lema de nuestra Eucaristía. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Desde luego que el centro de las Eucaristías de este ciclo B en el tiempo ordinario es la catequesis de Marcos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, él va llevando, desde luego iluminado por el Espíritu Santo, esta paulatina revelación del misterio de Jesús. Empieza con la presentación de Juan el Bautista, el que prepara el camino del Señor, invitando a un cambio de vida, a dejar atrás aquello que nos está impidiendo vivir plenamente el proyecto de Dios para cada persona. Después nos presenta el bautismo del Señor, la confirmación de su Padre, seguido de las tentaciones en el desierto, es decir, todas aquellas trampas que el mal le iba a poner a la palabra eterna encarnada, el Hijo de Dios, para sacarlo del proyecto de su Padre. Y básicamente las tentaciones del mal no eran que dejara de predicar, sino el estilo de predicar. Como que le decía el mal espíritu, está bien que hables del reino y que hables de tu Padre y de su proyecto, pero lo vamos a hacer a mi manera. En este mundo las cosas se hacen a mi manera. Básicamente a través del ejercicio del poder, del ejercicio de la imposición, de ver a los demás y verse a sí mismo como una colección de cosas, de objetos. Cuando Dios nos ha creado personas capaces de interactuar, de encontrarse, de formarse y sostenerse en el amor compartido. Después Marcos nos fue presentando algunos milagros del Señor Jesús, como cura, exorciza a un endemoniado en la sinagoga en la que estaba, después va curando a distintas personas y decíamos, viene el conflicto cuando no se queda en curaciones, sino que al que está curando le hace la curación definitiva, la que únicamente Dios puede hacer, es decir, el perdón de los pecados, la sanación del desamor, que es el fundamento de todo pecado. Cuando hemos tenido una vida de desamor, eso se va traduciendo en heridas, en cicatrices, en distorsiones que nos incapacitan para ver la maravilla de las posibilidades que tenemos de ser bendición unos para otros, unas para otras. El sentido profundo de lo que el Señor nos invita a hacer, a gozar, a disfrutar. Ese conflicto va creciendo y nos quedamos en la último de estos grandes conflictos, en el cual las autoridades religiosas que no entienden esta nueva manera de entender la religión, religarse a Dios, sustentada en la relación de cariño, ternura, intimidad, con un Dios que nos trata así y realmente nos permite ver por qué los grandes místicos teólogos decían era necesario que Dios se encarnara para que entendiéramos con un rostro humano el amor tierno y cariñoso de padre y madre que tiene hacia nosotros. Después de eso, veíamos la semana pasada, creo que la anterior, una serie de parábolas de este reino de Dios. Ok, el proyecto de Jesús, que desarrolles una relación con Dios de intimidad, de comunión. Eso es el reino de Dios. Eso es estar en el reino de Dios. Y por eso, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en su bellísimo libro sobre Jesús de Nazaret, subraya que cuando se habla del reino de Dios, estamos hablando de Jesús y en Jesús de nuestra relación con Dios.
Estas parábolas describen cómo, y eso es común en cualquier relación de enamoramiento, de cercanía, conforme vamos dejando que la persona nos vaya conquistando el corazón, y esto se trata de dejarle a Dios que nos vaya conquistando el corazón con sus detalles, detalles necesariamente discretos, porque siempre Dios respeta nuestra libertad, necesita respetarla, porque el amor divino, el amor que nos une a Dios y el amor que nos conduce desde el amor de Dios a la eternidad, tiene que estar sustentado en la libertad. Pero no tienes idea, hermano y hermana, cuántos detalles del Señor en tu cotidianidad y que no nos damos cuenta porque estamos distraídos o distraídas. ¿Cuántas veces te protege? ¿Cuántas veces te acompaña? ¿Cuántas veces pone en tu camino lo necesario para que puedas crecer en tu capacidad de amar? Con todo, la vida no es una visita a Disneylandia. En la vida hay dificultades, en la vida hay sufrimiento, en la vida hay cosas que nosotros, si nos hubieran dejado elegir, nunca hubiéramos elegido. No todo lo que pasa es voluntad de Dios, sobre todo cuando está involucrada la libertad del ser humano que toma decisiones, como en el caso de un crimen. No es que Dios use como titiritero al criminal, esa persona decidió en su propia enfermedad de desamor el hacer el mal a los demás. Pero también en la autonomía del mundo, para los desastres naturales y demás, no es que Dios esté organizando de una manera las cosas que puedan en ocasiones traducirse en una situación de dolor y sufrimiento para nosotros, de sinsentido. Aquí la clave, todas estas cosas, la estructura del mundo es así y de nuestras vidas, para que no nos podamos agarrar de nada de eso. Todas las cosas en las que ponemos nuestra seguridad se nos desmoronan, hasta las que la gente piensa que no le van a fallar. La platita, el poder, la imagen, etcétera, siempre corres el peligro de que desaparezca. Y como nuestra alma tiene hambre de encontrar eso definitivo, no descansa hasta que encuentra conscientemente, porque siempre ha estado ahí, pero encuentra conscientemente el amor de Dios. Y para eso, como hemos dicho muchas veces, hay que entrar en el corazón. Cuando tenemos un dolor grande, cuando nos enfrentamos a una situación que nos deja perplejos, que no sabemos qué hacer con ella, lo que toca es precisamente acercarnos al Señor y dejar que Él transforme nuestros corazones, que nos hable a nuestros corazones y ahí nos muestre dónde está la vida, igual que a Job. Callar, acoger, escuchar. Esta sabiduría del corazón es la que nos invita el Señor a tomar en cuenta, porque recordemos que Él siempre está en nuestra barca. Aprovechemos esta semana para meditar todos los días que en la barca de nuestra vida nunca deja de estar el Señor. Cuando sientas miedo, cuando hayas situaciones que te dejan perplejo, perpleja, no dejes de acudir al corazón para preguntarle qué hacer o qué te pide o qué te ofrece hacer por ti. Dios siempre con nosotros. Que tengan una buena semana.